Muy bienvenidos sean cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de miércoles 25 de noviembre, por supuesto para iniciar nuestro estudio de escuela sabática, el cual está titulado El Yugo de Hierro. Les damos una cordial bienvenida y por supuesto también así les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Que el Señor me les bendiga. Esta mañana estaremos estudiando nuestra escuela sabática. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga y preparémonos para el estudio con nuestra cartilla, la Biblia, el marcador, la pluma para hacer apuntes. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Así es, amigo y hermano, como les decía el hermano, preparémonos para poder iniciar nuestro estudio de esta hermosa mañana. Por supuesto, le pediremos a nuestro Padre Celestial que a través del Espíritu Santo sea Él quien nos dirija en este hermoso estudio. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana porque tú nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, Padre bendito. Gracias te damos también por la vida que tú nos provees, Señor. Te pedimos de una manera muy especial, Padre bendito, derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno, Señor, de los radioescuchas que estarán estudiando juntamente con nosotros, Padre bendito. También así bendice a tu siervo que trae tu pan espiritual a esta hora, Señor, y permite, Señor, que todo lo que estudiamos sea de beneficio para nuestras vidas, Señor, que podamos aprender a ponerlo por obra, Padre Celestial, y que seas tú quien pueda dirigirnos en este hermoso estudio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo y hermano, ahora sí estaremos dando inicio a nuestro repaso de escuela sabática, el cual está titulado El Yugo de Hierro. ¿Y por qué será un yugo de hierro, hermano Cativo? Bueno, recuerden que primeramente era un yugo de madera, ligero, no era pesado. Pero luego, ¿qué pasó? Ese yugo de madera fue quebrado por Ananías. Pero entonces ahora le dice el Señor, hazte uno de hierro. O sea que iba a ser más pesada ahora la situación para todas las naciones a las cuales Babilonia iba a subyugar. Pero Dios, si el pueblo obedecía, el yugo al cual Dios lo iba a poner era un yugo ligero, pero ahora, a consecuencia de la incredulidad, iba a ser un yugo más pesado. Por eso es el yugo de hierro. Pero fíjense lo que en el día de ayer estudiamos guerra a los profetas. Y vemos acá los problemas que pasaba el verdadero profeta de Dios con los otros que se decían profetas de Dios, pero no seguían, no obedecían a la voz al que ellos decían servir. Y en Jeremías 27, aunque es anterior a eso, veamos 27, ¿qué es lo que dijo el profeta Jeremías? Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo,
no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira. ¿Quiénes ellos? Los profetas, supuestos profetas de Dios, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Y el 14 dice: no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Vemos aquí, como dice ya la lección del día miércoles, en el renglón de arriba, dice la batalla entre los profetas, o sea, entre Jeremías, el profeta de Dios, el portavoz de Dios, y los falsos profetas. Dice, no fue solo de palabras, sino también de actos. Imagínese usted, profetas de Dios hablando, discutiendo y diciendo que lo que Jeremías decía no era verdad. ¿Y quiénes eran los que estaban escuchando? Porque no estaban solamente los profetas y Jeremías discutiendo nada más entre ellos y que nadie los miraba. Recuerde que estaban en el templo y estaba allí el pueblo. El pueblo escuchaba las cosas que se decían. Y vemos que los profetas decían cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿A quién habían escuchado entonces estos profetas? ¿Por qué ellos decían lo contrario de lo que decía Jeremías? ¿Quién les había hablado a ellos? ¿De quién habían escuchado la voz? Si no eran profetas, si no los había enviado Dios, como lo dijo Jeremías, entonces la voz que escucharon era la del otro. ¿Pero por qué? Si se decían profetas de Dios. ¿Será que ellos se habían apartado de hacer la voluntad de Dios y querían hacer la voluntad de la gente para que la gente los reconociese a ellos y los tuvieran en alta estima siempre? ¿Cuántos hoy en día sucede lo mismo? Que para no perder popularidad, para no perder credibilidad para con los hermanos, muchos hablan cosas que le agradan a los hermanos, que le agrada a la iglesia, y no lo que realmente dice Dios a través de su palabra. Nos volvemos muchas veces iguales que estos falsos profetas. Y vemos, dice, la batalla entre los profetas no fue solo de palabras, sino también de actos. Porque vemos que, ¿qué es lo que hizo Jeremías? Jeremías, Dios le había dicho, hazte coyundas y yugos. Y vemos que los otros profetas, ¿qué hicieron? En este caso, Ananías. ¿Ananías qué hace? Ananías
no solamente mira a Jeremías que tiene el yugo, sino que Ananías va y se lo quita. Y no solamente se lo quita, lo quiebra. Y veamos qué dice en Jeremías 28. Y veamos, vamos a ir mirando a ver qué es lo que nos dice. Dice la palabra del Señor en Jeremías 28:1 en adelante: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Bien, aquí está hablando Ananías. Ananías está diciendo: así habló Jehová de los ejércitos. Imagínense, está asegurando a Ananías que lo que él va a hablar viene de Dios. Y no está solamente ahí Jeremías, dice que están. ¿Quiénes están allí? Están los sacerdotes. Versículo 1 al final dice: me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. O sea que habían muchos oídos que iban a escuchar esta falsa profecía, que es la que ellos querían escuchar, no la que debían escuchar. Porque la que querían ellos escuchar fue dada por Ananías. Pero la que debían escuchar para ellos no ser llevados cautivos o muertos era lo que el profeta Jeremías les había dicho. ¿Y qué les había dicho Jeremías? Que ellos aceptasen el yugo, o sea, la servidumbre de Babilonia. Pero entonces eso no les gustó, y tampoco a Ananías. ¿Cómo nosotros, el pueblo de Dios, ser llevados cautivos? Eso es imposible. Dios está con nosotros. Pero ¿desde cuándo Dios se había apartado de ellos? ¿Podemos nosotros estar pasando en la misma situación que ellos, creyéndonos ser pueblo de Dios, ser el pueblo adventista, pero con nuestras acciones hemos alejado de nuestras vidas al Señor y nos creemos todavía ser del pueblo de Dios? Dice: obedeciendo el mandato de Dios, Jeremías puso el yugo de madera alrededor de su cuello. Ese yugo, dice, era un símbolo de un mensaje dado por Dios para llevarlo al pueblo. Pero siempre hay alguien que no quiere
que el pueblo sea salvo, que escuche la verdad. Y utiliza a elementos, en este caso, de la misma iglesia, porque vemos Ananías era parte del sacerdocio, era un sacerdote, era profeta. Y fue utilizado por el enemigo para engañar, dar un mensaje falso al pueblo. Ese pueblo que estaba débil, ese pueblo que vivía haciendo cosas que no debía, cuando escuchó la profecía de Ananías, esa es la que atesoró en el corazón el pueblo de Dios. Y con ello, ¿qué obtuvo? Con ello lo que obtuvo fue que iban a venir momentos muy dolorosos, muy pesados. Si el yugo de madera iba a ser difícil, el yugo de hierro, el yugo de madera se pudo quebrar, pero un yugo de hierro no se puede quebrar. Y tenía que ser como Dios había dicho que sería. Veamos qué nos dice un poquito el espíritu de profecía. Jeremías recibió otro mensaje. Ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos y madera quebraste, mas en vez de ello hará yugos de hierro, porque sí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho Ananías? Porque muchas veces nosotros somos como Ananías. Fíjese lo que pasó. Aquel falso profeta había alimentado la falta de fe del pueblo hacia Jeremías y su mensaje. ¿Cuántas veces también actuamos nosotros como Ananías? En contra de un mensaje que viene de Dios, dado por algún hermano en la iglesia, pero nosotros, queriendo mostrar delante del hermano o de los hermanos que sabemos más que el otro hermano, podemos decir algo incorrecto. Cuando nosotros no sabemos, es preferible reconocer y decirle: hermano, no lo sé, pero déjeme investigar, estudiar y le voy a dar una respuesta. Pero el yo no quiere reconocer, y que diga la gente, que digan los hermanos: pues no me la pudo contestar. Entonces inventamos, como lo hizo Ananías. Ananías inventó algo que Dios no le había dicho.
¿Y qué dice que había pasado? Por lo que él dijo, alimentó una fe falsa en el pueblo e hizo que dudara del profeta Jeremías y de su mensaje. Con maldad había declarado que él era el mensajero del Señor y sufrió la muerte como consecuencia de aquel terrible delito. El 5º mes Jeremías profetizó la muerte de Ananías, y en el 7º mes su muerte probó las palabras del profeta verdadero. ¿Por qué habla aquí del 5º y del 7º mes? Dice que el 5º mes fue cuando Ananías dio esta falsa profecía. Pero en el 7º mes muere. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel en el 7º mes? En el 7º mes se recuerda que habían las últimas 3 fiestas: la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de las cabañas. El día de expiación, el día de juicio, era en el 7º mes. Ananías fue juzgado y hallado falto y muere. ¿Qué puede pasar con usted y conmigo si no nos ponemos a la altura del llamado al cual Dios nos ha colocado? Si el día que seamos juzgados somos hallados faltos como Ananías, vamos a recibir lo mismo que recibió él. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. Dios había dicho que su pueblo se salvaría, que el yugo que pondría sobre su pueblo sería ligero. O sea que el propósito de Dios no era que se lo llevaran cautivo. Solamente lo que iba a hacer era de que iban a ser súbditos de Babilonia. Iban a quedar todavía en la tierra, porque eso es lo que nos decía, que lo que dijo el profeta. El profeta Jeremías lo dijo en el capítulo 27, versículo 11. Dice: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Eso es lo que Dios quería nada más para su pueblo: humillarla, porque era muy orgullosa. Ese yugo de madera iba a ser nada más para que ellos estuvieran bajo el dominio y las órdenes de Babilonia, pero no iban a salir de Babilonia, no iban a salir de su tierra para Babilonia. Iban a ser solamente súbditos que el rey de Babilonia les iba a poner impuestos sobre todo lo que produjesen. Pero como no creyeron en el mensaje dado por Jeremías, por eso es que ahora dijo: bueno, viene el yugo de hierro. Ese sí va a ser más pesado. Por eso es que muchos fueron llevados cautivos, muchos murieron. Y si nosotros, el yugo de madera que Él permite que se nos coloque a nosotros, pruebas, las pruebas que permite Dios en nosotros son para ayudarnos, son para salvarnos,
son para que nosotros reconozcamos nuestra pecaminosidad. Él nos quiere salvar del pecado, nos quiere salvar de la muerte. Pero si nosotros seguimos desobedeciendo como lo hizo el pueblo de antaño, el yugo va a ser duro, pesado, más pesado. El yugo de hierro dolerá más. ¿Qué es lo que pedía Dios a través de su profeta? Obediencia, sumisión a Él. Pero el pueblo no quiso. Por eso nos dice que Dios había dicho que su pueblo se salvaría, que el yugo que pondría sobre su pueblo sería ligero, si se sometía sin quejas a su plan. Su servidumbre estaba representada por el yugo de madera, que era fácil de llevar. Pero la resistencia se encontraría con la severidad que le corresponde, representada por el yugo de hierro. Dios había decidido que el rey de Babilonia no pudiera causar ninguna muerte ni tampoco pudiera oprimir en demasía al pueblo. Ese era el deseo de Dios. Pero al hacer escarnio de su advertencia y sus mandamientos, los israelitas trajeron sobre sí todo el rigor de la esclavitud. El pueblo prefirió recibir el mensaje del falso profeta que predijo prosperidad porque era más agradable. Que constantemente les recordaran sus pecados hería el orgullo de los israelitas. Habrían preferido mantenerlos escondidos. Se encontraban en unas tinieblas morales tales que no se daban cuenta de la enormidad de su culpa ni apreciaban los mensajes de amonestación y advertencia que les enviaba Dios. ¿No sucede eso hoy también con nosotros? ¿Qué mensaje queremos escuchar desde el púlpito? ¿Mensajes agradables? ¿Mensajes de paz, de seguridad, que todo está bien? Pero cuando viene alguien y nos da un mensaje que nos toca el orgullo, que nos toca algo que amamos, no nos gusta ese mensaje ni el mensajero, y empezamos a buscarle errores a lo que dijo. Pero no, el mensaje que se da no viene del hombre, viene de Dios. Ese mensaje que es para que nosotros nos volvamos a Dios. Pero si el mensaje, como decía el profeta Jeremías, bueno, qué raro que ese mensaje ha sido dado por Dios de paz y de seguridad. Si cuando Dios utiliza a sus profetas, son mensajes de amonestación, dijo. Pero si ese es el que te lo ha dado el Señor, le dijo a Jeremías, amén. Pero si es de Dios, se va a cumplir. Pero si no es de Dios, ay de aquel que lo dio. Veamos qué nos dice Jeremías 28 del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: y después que el profeta Ananías rompió el yugo
del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces vemos acá la acción de Ananías, de este supuesto profeta de Dios, pero que no lo era, que había permitido que el enemigo lo utilizara. Cuando le quita el yugo a Jeremías, como dice en la lección, la respuesta de Jeremías no fue un mensaje de venganza. Tú me hiciste esto, así te haré yo esto otro. No. Jeremías solamente era un portavoz de Dios. Cuando él habló de nuevo a Ananías, no fue porque le había quitado el yugo y lo había quebrado y prácticamente le había dicho: tú eres un mentiroso. No. Jeremías lo único que hizo fue dar otro mensaje claro del Señor, pero más fuerte aún que el anterior. Eso es lo que hizo el profeta Jeremías. Como dice aquí, alguien podría haber quebrado un yugo de madera, pero ¿quién puede quebrar uno de hierro? Una pregunta. Así es de que, hermano, no nos pongamos rebeldes a lo que el Señor utiliza para llamarnos, para que reconozcamos nuestra condición y que nos volvamos a Dios. No busquemos excusas, no critiquemos, no digamos insultos contra aquel que nos amonesta, porque muchas veces nos vienen a la mente y recuerde que el Señor conoce mis pensamientos, aunque la persona no lo escuchó, porque no se lo dije con la voz, pero con la mente le dije tantas cosas. No, hermano, debemos nosotros ser humildes, reconocer nuestro pecado. Eso es lo que quiere Dios, para que no venga a nosotros ese yugo de hierro, porque el yugo de hierro trae dolor, trae muerte, y Dios no quiere la muerte. Dios lo que quiere es vida para sus hijos, que se vuelvan de su mal camino. Eso iba a ser el yugo de madera, pero ya el yugo de hierro, por ser de corazón duro, incrédulos, fue que Dios permitió eso. Lo permitió porque el mismo pueblo rechazó el mensaje de Dios. Veamos, mire lo que nos dice en las últimas. Hay unas preguntas aquí. ¿Qué dice allí en las letras azules? ¿Quién no habrá aprendido por el camino difícil que a veces la obstinación hace que las cosas sean peores? Vemos acá, ¿quién no ha aprendido por el camino difícil? Que a veces la obstinación hace que las cosas sean peores. Hay veces que nosotros
por nuestra testarudez, nuestra dureza, las cosas pudieron haberse hecho más fáciles, pero por mi negligencia, no, esto no es así, esto debe de hacerse de esta manera, y hacemos las cosas más difíciles. Hay veces que hasta tenemos que gastar más por algo que era tan sencillo, pero por no reconocer y que no digan, busco otra manera y me va peor. Cuando tratamos con el Señor, ¿por qué siempre es mejor someternos y rendirnos de inmediato que seguir peleando y hacer que las cosas sean más difíciles? Así es lo que nos dice el Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Obediencia. Que le obedezcamos en lo que Él dice, y lo que Él pide no es para bien de Él, es para nuestro bien, para mi bien. Y Él permite pruebas. Pueden ser unas pruebas sencillas nada más al principio, y luego, si no obedecemos, las cosas se van poniendo más fuertes. Así es de que, ¿para qué esperar que las cosas se hagan o se pongan más difíciles para poder obedecer y hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere usted llevar el yugo de madera o el yugo de hierro? Usted decide. Así es de que, hermanos, que la lección de este día, miércoles 25 de noviembre, nos ayude a buscar al Señor, a obedecer al Señor, a escuchar a su profeta y a hacer oídos sordos a los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Permitamos que sea la palabra de Dios la que nos dirija y nos guíe en esta vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso día miércoles. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración. Desde cabina les saluda a su amigo y hermano Manolo Roca.